Bien, en este video vamos a ver una descripción de lo que es el análisis de estadística descriptiva, ¿sí? A partir de datos muestrales de una observación, eh, poder ver un resumen de toda la información que tiene cada observación de una muestra a partir de distintos indicadores y gráficos, ¿sí? Dentro de cada observación que uno hace en una muestra obtiene distintas variables y cada este tipo de variables lo podemos clasificar en dos grupos que son cualitativas y cuantitativas. El primer grupo que vamos a ver son las variables cualitativas que representan características no numéricas dentro de cada unidad de observación. Por ejemplo, bueno, el color de un auto, el género de una persona, si un paciente tiene o no antecedentes de tal enfermedad, cosas por el estilo, cosas que no son cuantificables, ¿sí? Y por digamos, la naturaleza de estas variables hacen que uno no pueda hacer mucho cálculo numérico respecto a las variables, sino que lo que más le interesa es ver cuántas observaciones pertenecen a un grupo o a otro. ¿Sí? Eso refiere a distintos grupos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con eh, datos de mercado laboral, inventados obviamente. ¿Sí? Vemos que la situación laboral de las personas puede ser empleados no demandantes, o sea que no estén buscando empleo, empleados demandantes, que están empleados y a su vez buscan empleo, y desempleados. ¿Eh? Dentro de eso, bueno, cada observación cae dentro de uno de estos grupos y nos interesa, bueno, analizar eh, cómo evoluciona en el tiempo y cómo es la composición del total de la población o de la muestra entre cada uno de estos grupos. Acá en la tabla, que se llama la tabla de frecuencias, tenemos ordenados para distintos grupos y para el total f sub i, que va a ser la frecuencia absoluta que llamamos, y r sub i, que es la frecuencia relativa. ¿Sí? F sub i, como vemos, es la cantidad de observaciones de cada categoría, o sea que en esta primera muestra de un total de 202 observaciones, 150 serían empleados que no demandan más empleo, 38 empleados que demandan más empleo y 14 estarían desempleados. ¿Bien? Y R sub i, que es la frecuencia relativa, bueno, es la proporción dentro de la muestra que representa esa categoría. Entonces lo calculamos como la frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. En este caso, los empleados demandantes son aproximadamente el 74% de la muestra. Si hacemos 150 cantidad de empleados no demandantes, dividido 200 cantidad de observaciones total, y nos da el 74%. ¿Bien? Y, bueno, y a partir de esto no se puede establecer mucho más criterios numéricos porque, bueno, estamos simplemente contando cantidades, ¿sí? No, no son, no es como si yo no puedo sacar un promedio a partir de cantidades de distintas cosas, porque bueno, no hay promedio entre empleados, desempleados y empleados no demandantes. ¿Sí? No hay alternativa. Entonces, simplemente hacemos un análisis de las proporciones y las frecuencias absolutas de cada grupo y cómo evoluciona en el tiempo. Principalmente esto es muy importante apoyarse en gráficos. Los dos gráficos más usados, ¿sí? Son los gráficos de barras, donde para cada grupo estamos graficando justamente bueno, la altura de la barra indica la frecuencia que tiene ese grupo, ¿sí? Frecuencia absoluta en este caso, podría ser con la relativa también, o bueno, los gráficos circulares de torta, de pastel, que acá lo usé para frecuencia relativa, también sirve para comparar la composición total de, de, eh, de toda la muestra, cómo, eh, cómo se reparte en cada grupo. ¿Cuál se usa? Depende de qué se quiera hacer. Como decimos, el primero sirve para comparar un grupo con otro. Por ejemplo, acá vemos que empleados no demandantes son prácticamente 40 y empleados demandantes prácticamente 40, no demandantes son 150, o sea, es casi, bueno, 3 veces y media, 4, ¿sí? Y se ve en la diferencia en la altura de las barras. En cambio, el segundo nos permite ver de mejor forma bueno, justamente la composición que tiene la muestra entre cada grupo. ¿Bien? También nos puede interesar hacer un análisis más dinámico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tenemos la situación laboral, pero para distintos años, año 1, año 2 y año 3, en que, bueno, los números van cambiando. Podemos hacer los dos gráficos más usados en general para comparar entre años son los gráficos de barra de estas dos formas. Uno tiene las frecuencias absolutas, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que nos permite ver? Bueno, cómo cambia el total de observaciones de cada grupo, ¿sí? Vemos que
En este caso, naranja son los empleados, no, de empleados demandantes, no parece haber cambiado mucho. En cambio, si vemos los desempleados, del primer año al segundo, la barra se hace más ancha, entonces parece que hubiera crecido bastante. Igual que los empleados no demandantes, entre el primer y segundo año tenés un crecimiento y para el tercer año tenés un decrecimiento. La otra opción es ver con las frecuencias relativas y normalizando para el 100%. En este caso, todas las barras apiladas forman un 100% de altura, lo que va a cambiar es la composición de cada grupo dentro de ese 100%. ¿Sí? Vemos que en este caso los empleados no demandantes entre el primer y segundo año no parecen haber cambiado mucho. ¿Sí? Se mantiene una altura, la barra azul más o menos de la misma altura. Entonces, por más que creció la cantidad de empleados no demandantes, como también creció el total de personas en la muestra, bueno, el porcentaje de empleados no demandantes se mantuvo más o menos estable. Lo que sí vemos es que crece, por ejemplo, se nota un poco más el crecimiento entre el segundo y el tercer año de los desempleados. Bueno, eso se puede dar una mezcla entre que crece un poco los desempleados totales y disminuye un poco el tamaño de la muestra, entonces el crecimiento se ve proporcionalmente es más grande. ¿Eh? Entonces, bueno, también depende de qué es lo que uno quiera analizar, cuál es el estadístico o el gráfico que vamos a estar usando. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas, y esta, bueno, contrario a las otras, sí representan una característica numérica. ¿Bien? Por ejemplo, decimos la altura de las personas, beneficio de las empresas, tasas de interés, bueno, cualquier medida que sea numérica, ¿sí? Que de naturaleza numérica, va dentro de estas variables. A su vez, estas variables las podemos definir en dos, ¿sí? Variables cuantitativas discretas o continuas, ahí salió cortado, ¿sí? Las discretas, ¿sí? Como cuando vemos en variables aleatorias, es cuando solo pueden tomar valores puntuales, y las continuas cuando pueden tomar cualquier número, valor de un número real dentro de su rango de recorrido o su rango de valores posibles. ¿Bien? Eh, por ejemplo, dentro de, bueno, ahí pusimos un ejemplo. Un ejemplo de variable discreta podría ser cantidad de hijos que tenga la familia que estamos encuestando para nuestra muestra. Y como variable continua, el nivel de ingreso observado de cada familia. ¿Sí? La cantidad de hijos obviamente va a ser discreta porque tengo 0, 1, 2, 3, ¿sí? Número discreto de hijos. Ingreso, obviamente lo podremos tomar como continuo, ¿sí? Si bien no puede tomar cualquier número real, pero bueno, lo tomamos como que al hacer números grandes lo aproximamos a algo continuo. Si yo quisiera algo más tipo como el tiempo o la temperatura, ¿sí? Las variables físicas en general de ese tipo, estas sí serían continuas, porque bueno, el tiempo no es algo que tarda uno o dos o tres, sino que cualquier número entre uno y dos es posible, ¿sí? Y eso lo tomamos como una variable continua. Para las tablas de frecuencia ahora no solo vamos a tener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa como tenemos en las tablas de variables cualitativas, sino que también nos van a interesar las frecuencias absoluta acumulada, F mayúscula, y frecuencia relativa acumulada, R mayúscula. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es básicamente nos dice, por ejemplo, la frecuencia absoluta, la cantidad de observaciones que presentan el valor del que estamos hablando o menos. En este caso, si vemos cuántas personas tienen cero hijos, bueno, la frecuencia absoluta es 5 y la acumulada es 5. ¿Cuántas familias tienen un hijo? La frecuencia absoluta, o sea, 9 personas tienen un hijo, pero 14 personas tienen un hijo o menos. O sea, tienen 9, un hijo tiene 9 personas y 0 hijos tienen 5 personas. Si sumamos eso nos da el 14. ¿Sí? Dos hijos por familia, hay 11 familias. Más los 9 que tienen un hijo, más los 5 que tienen 0 hijos, bueno, eso nos suma 25 familias de frecuencia acumulada. Y por otro lado, lo mismo podemos hacer con la frecuencia relativa. ¿Sí? La única diferencia, bueno, trabajamos con la frecuencia relativa, ¿sí? No tiene ninguna complicación adicional. Lo que nos, lo que nos permite esto es ver, bueno, cómo ¿sí? Comparar hasta ese punto qué porcentaje de la muestra estamos usando o cuántas observaciones estamos viendo. ¿Sí? Que muchas veces es útil decir, bueno, si veíamos en esta muestra el 66% de las familias tienen tres hijos o menos. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, o dos hijos o menos llega al 50%. Si sabemos que la mitad de las familias tienen cero, uno o dos hijos y la otra mitad tiene, bueno, tres, cuatro o cinco en este caso. Si suponemos que la muestra solo llega hasta cinco hijos.
Esto en el caso de las variables, ¿sí? Discretas. Con las variables continuas agregamos una medida más, además de las frecuencias absolutas, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada, que es la marca de clase. La marca de clase en este caso es un valor que representa, ¿sí? Bueno, el intervalo de la variable. Al ser variables continuas, yo no puedo armar un renglón para cada valor de la variable porque cada observación va a tener un valor distinto muy posiblemente. Entonces lo que hago es tomar rangos de valor. En este caso a nivel de ingreso, entre 0 y 1000, 1000 y 2000, 2000, 3000, y así voy tomando eh, los distintos rangos posibles para los valores. Entonces, bueno, necesito un número que me represente a todo este segmento de las observaciones y es lo que definimos como marca de clase o valor medio de la clase. Básicamente es el promedio. ¿Sí? En la marca de clase o valor medio, como dice acá, se obtiene como el promedio entre el límite superior e inferior de cada rango. ¿Sí? Entonces, bueno, acá los rangos son bastante regulares, pero si tuviera un rango más irregular, es simplemente sacar el promedio límite superior más límite inferior dividido 2 y nos da la marca de clase, que es este valor representativo para el rango observado. ¿Sí? Para presentar tipos de datos que son numéricos, principalmente usamos dos tipos de gráficos. El primero, bueno, es el histograma. ¿Eh? Es como un gráfico de barras. La diferencia acá es que las barras tienen que estar, ¿sí? En este caso, como ¿sí? Tenemos valores continuos, ¿sí? Fíjense que las barras tienen que estar pegadas una a la otra, ¿sí? Porque cualquier valor pertenece a un grupo o pertenece al otro. En este caso, en que en la marca, en el eje X, están las marcas de clase de cada uno de los intervalos. ¿Sí? Entonces, la primera barra tiene una anchura de 1000, va entre 0 y 1000. La segunda va entre 1000 y 2000. ¿Sí? Y el punto medio viene marcado por la marca de clase, ¿sí? Viene representado por la marca de clase. Y no, la altura es la frecuencia, en este caso absoluta, que tiene cada una de las clases de nuestra muestra. Si nos fijamos en esta muestra, lo que nos está diciendo el gráfico es que, bueno, todo, la mayoría de las observaciones, no, la mayoría de las observaciones, la mayoría de los grupos tienen, ¿sí? Entre 8 y 10 observaciones, pero el grupo de mayores ingresos es el que viene más representado en la muestra, ¿sí? Tiene 15 observaciones en vez de tener 9, ¿sí? De 8 a 10 como tienen los otros. De nuevo, es simplemente para ver cómo se da la distribución de los datos entre los distintos valores. Por otro lado, otra forma es con estas ojivas o polígonos de frecuencia. ¿Sí? La idea de las ojivas es simplemente graficar, bueno, para las variables discretas, para cada valor, ¿sí? Los unimos con un punto y para las continuas unimos por ejemplo, las marcas de clase con una recta. ¿Sí? La idea de esto, bueno, esta es una representación por ahí más limpia, ¿sí? Y que nos sirve mucho cuando tenemos que comparar distintas series, porque yo si quisiera hacer un histograma con distintas series no queda un gráfico muy fácil de leer, entonces eh, queda como súper cargado de información si es que se puede representar bien porque una barra tapa otra y cosas así. En cambio, en este caso, si tuviéramos dos series distintas de niveles de ingreso, fíjense que cada serie viene dada por una línea o ojiva de frecuencia. En este caso estamos representando las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Eh, y bueno, es mucho más fácil comparar en este caso. ¿Sí? Fíjense que la frecuencia acumulada de la serie 2, por ejemplo, para el intervalo que va entre 1000 y 2000, con una marca de clase de 1500, bueno, es menor la frecuencia acumulada para la serie 2 que para la serie 1. En cambio, después se da vuelta y dice que es mucho mayor la frecuencia acumulada para la serie 2 que para la 1 en el intervalo que da de 3000 a 4000. Bien. Esto que nos dice, bueno, que la mayoría de la acumulación de datos de la serie 2 va a estar entre estos dos intervalos, ¿sí? Donde pasa uno por encima de la otra es porque la serie que queda arriba acumuló muchos más datos en ese rango de la muestra. Eso es básicamente en cuanto a las ideas más básicas, ¿sí? La representación gráfica. Lo que nos puede interesar ahora, que es lo que más vamos a ver mucho en los ejercicios, son las medidas de resumen, ¿sí? Medidas descriptivas o medidas numéricas, que, bueno, vamos a dejar para el video que viene. ¿Sí? Pero son las que solemos ver siempre, que es la media, la varianza y todo ese tipo de